Hoy nos metemos con un tema que, bueno, suena bastante serio, ¿no? Finanzas públicas. Sí, un término que impone un poco, la verdad. Pero que en el fondo, ¿eh? Va de algo que nos toca a todos. ¿Cómo maneja el Estado el dinero? El suyo, que al final es el de todos. Exacto. ¿De dónde lo saca? ¿En qué se lo gasta? ¿Y por qué debería importarnos, claro? Para aclararnos un poco con esto, hemos estado revisando unos apuntes y resúmenes de clase bastante completos. Ajá. Tocan los conceptos básicos, mencionan leyes argentinas como la 2456 y su reforma, y se apoyan en manuales de referencia. Vale. Buen material de base. Pues sí, y nuestra idea hoy es precisamente esa, intentar desgranar esto de las finanzas públicas. Ir un poco más allá de la definición pura y dura. Eso es, entender la lógica, cómo funciona esa maquinaria del Estado que gestiona nuestros recursos. Y siempre con esa tensión de fondo, ¿verdad? La de siempre. Recursos limitados. Y necesidades que parecen no acabar nunca. Pues nada, vamos a ello. Venga. A ver, para empezar por el principio, ¿qué son exactamente las finanzas públicas? Si vamos a lo básico, las notas dicen algo así como la parte económica del sector público. Sí, una forma sencilla de verlo es esa. Cómo el Estado se organiza con los ingresos y los gastos para intentar cumplir sus metas. Me gustó una metáfora que usan en los apuntes. Comparan al Estado con una especie de bomba de agua, Ah, sí, la recuerdo. que coge capital del sector privado, impuestos por ejemplo, lo procesa con políticas públicas, Le da una vuelta, digamos. exacto, y lo devuelve a la sociedad pues en forma de servicios, carreteras, ayudas, buscando satisfacer necesidades colectivas. Es una imagen útil, sí. Pero a esa bomba hay que añadirle el motor que la hace funcionar. Y sobre todo, que la limita de todo esto. Claro. Los recursos que tiene el Estado, dinero, gente, tiempo, capacidad de hacer cosas, son siempre, siempre limitados. No dan para todo. ¿Y las necesidades, en cambio? Pues potencialmente infinitas. Siempre hay algo más que hacer, nuevas demandas, problemas que surgen. Entiendo. Y claro, esa diferencia, ese hueco entre lo que hay y lo que se necesita, obliga al Estado constantemente a elegir. A priorizar. Exacto. ¿Ponemos más dinero en hospitales o en colegios? ¿En carreteras o en seguridad? ¿Subimos este impuesto o bajamos aquel otro? No se puede todo a la vez. Es una decisión complicada. Complicadísima. Por eso la escasez no es solo un dato económico, es lo que hace que la gestión financiera pública sea tan política. Ajá. Y para manejar esa escasez de una forma, bueno, mínimamente ordenada y que la gente acepte como legítima, necesitas dos cosas. Criterios económicos, buscar eficiencia, hacer lo máximo con lo que tienes. Sí. Y, fundamental, un marco jurídico muy claro. Leyes, reglas del juego que digan quién decide, cómo, con qué controles. Sin eso, Sería la ley de la selva, ¿no? pues sí, básicamente. Vale, entendido. O sea, no es solo contar dinero, es decidir prioridades con unas reglas muy marcadas. Y esta actividad financiera del Estado, según las fuentes, tiene unas características muy suyas, ¿verdad? Sí, la definen varios rasgos. Mencionan varias. Primero, su naturaleza económica, por esto que decías de asignar recursos escasos. Eso es. Segundo, que es cuantificable. Aquí todos son números, ¿no? Presupuestos, recaudación, gasto. Sí, las finanzas son cifras, inevitablemente. Tercero, y esto me parece crucial, el componente político. Enorme. Fundamental. Es que las decisiones sobre qué impuestos poner, a quién cobrarle más y sobre todo en qué gastar, eso es pura ideología del gobierno que esté. Totalmente. Lo que para uno es inversión clave, para el siguiente es un despilfarro. Cambia la visión. Cada euro gastado es como una declaración de intenciones, ¿no? Exacto. Y cuarto, dicen que es una actividad muy jurídica. Todo está regulado por normas. La Constitución, leyes de presupuestos, de impuestos, El derecho financiero, el presupuestario. marcan el camino, sí. Esas son las 4 que destacaban. Sí, son las básicas. Pero los materiales añaden otras que también son importantes para entender cómo funciona el Estado en esto. A ver, Una muy potente. La potestad de imperio. O sea, la capacidad de obligar. la coerción. Eso. El Estado es el único que puede decirte, tienes que pagar este impuesto, y si no lo haces, te sanciona, legalmente. Hombre, claro, una empresa no puede hacer eso. Exacto. Si no te gusta un producto, no lo compras y punto. Al Estado, en principio, no puedes decirle, paso de pagar esto. Es una facultad única.
Tiene lógica. ¿Alguna más? Sí, también hablan de su vocación de universalidad. Que sus acciones van para todos. En teoría sí, aunque luego en la práctica siempre hay debate sobre a quién benefician más unas políticas u otras. La idea es que el Estado actúa para el conjunto de la población, no para un nicho concreto como haría una empresa. Vale. Luego está la continuidad del Estado. Hay una frase típica: el Estado no quiebra. Hombre, crisis tiene, ¿no? ¿Y qué crisis? Puede tener problemas financieros gravísimos, necesitar reestructurar deuda, hacer ajustes brutales. Pero la institución como tal sigue. Una empresa cierra y desaparece. Se asume que el Estado tiene que seguir funcionando. Eso debe meter una presión tremenda a los que gestionan, sobre todo en malos tiempos. Imagínate, hay que mantener servicios básicos sí o sí. Ya. Y una última diferencia clave con lo privado: la heterogeneidad y versatilidad de fines. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una empresa suele tener un objetivo principal: ganar dinero, el beneficio económico. Claro. El Estado, en cambio, busca un montón de cosas a la vez: salud, educación, seguridad, justicia, carreteras, medio ambiente, cultura. Una locura de objetivos. Entiendo. No busca el lucro. En teoría no. Busca el bien común o satisfacer esas necesidades colectivas. Has vuelto a mencionar las necesidades colectivas o públicas. Y aquí los apuntes meten una idea que, la verdad, me dejó pensando. ¿Cuál? Dicen que esas necesidades públicas no son algo que esté ahí esperando a ser descubierto. No. Interesante. Sostienen que una necesidad, salud, educación, lo que sea, se convierte en pública solo cuando el Estado, por una decisión política, decide asumirla como suya. O sea que es una etiqueta que se pone. Fíjate, es una perspectiva potente, sí. No es algo natural, sino una construcción. Y los ejemplos que dan lo ilustran muy bien. La salud. Un caso clásico que, históricamente, muchos estados han asumido, creando sistemas públicos. Sí, es un buen ejemplo. Citan otro más reciente en Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, una demanda social que, tras mucho debate y una ley, el Estado asumió como prestación pública. Ajá, un cambio claro de estatus. Y ponen el ejemplo contrario. El programa Fútbol para Todos. En su día se dijo que era para satisfacer una necesidad colectiva de ver fútbol gratis. Recuerdo el debate. El Estado asumió esa necesidad, la financió, y años después, otro gobierno dijo esto ya no es prioritario, y dejó de ser una necesidad pública financiada. Un ejemplo perfecto de cómo esa categoría es dinámica, es política, depende del momento y de quien mande. Totalmente. Es una construcción social y política, como decías. Y una vez que el Estado toma esa decisión, asume esa necesidad. ¿Cómo la atiende? Pues imagino que con los servicios públicos, ¿no? Exacto. Los servicios públicos son la herramienta, la forma concreta en que el Estado materializa esa responsabilidad que ha asumido. Construir hospitales, poner policía, mantener colegios, el agua. Todo eso son los servicios que cubren esas necesidades que se han etiquetado como públicas. Vale. Y las notas también proponen una clasificación útil de estos servicios según su divisibilidad. Si se pueden dividir o no. Algo así. Diferencian entre servicios indivisibles y divisibles. A ver, explícame eso un poco. Los indivisibles son aquellos donde el beneficio es general y no puedes decir cuánto consume cada persona. El ejemplo típico es la defensa nacional. Claro, no me pueden asignar mi trozo de defensa. Exacto. O la seguridad ciudadana, en general, la justicia como sistema, el alumbrado de las calles. El beneficio es para todos y para nadie en concreto a la vez. Entendido. ¿Y los divisibles? Pues aquí sí puedes identificar quién recibe el servicio y a menudo cuánto. Si vas al médico en un hospital público, la atención es para ti. Sí. Si tienes agua corriente en casa, se mide tu consumo. Si recibes una beca, eres tú el beneficiario. Vale, se puede individualizar. Eso es. Y esta distinción, aunque no entremos ahora en cómo se financia cada tipo, porque las fuentes no profundizan ahí, es importante para entender cómo se organiza el servicio y si se puede pedir algo a cambio o no. Tiene sentido. Ahora, para que todo esto funcione, decidir necesidades, recaudar, organizar servicios, de forma ordenada y sobre todo legítima, el marco legal debe ser clave, ¿no? Absolutamente crucial. El principio de legalidad es la piedra angular de todo esto en un Estado de derecho. Y la representación democrática, imagino. Van de la mano, sí. La idea básica es que cualquier decisión importante sobre dinero público, sacarlo del bolsillo de la gente con impuestos, decidir cómo gastarlo o endeudar al Estado para el futuro,
tiene que estar respaldada por una ley. Y la ley la tiene que aprobar el Parlamento, los representantes elegidos. Exacto. En Argentina, las fuentes mencionan artículos de la Constitución, como el 4, 17, 52, 75, que establecen estas reglas del juego. O sea que el gobierno no puede levantarse un día y decir, subo este impuesto o lanzo este programa millonario porque sí. En teoría, y en buena medida en la práctica, no. Esto pone límites claros al Poder Ejecutivo. Incluso con los decretos de necesidad y urgencia, los DNU. Justo. Las notas señalan las restricciones sobre los DNU en materia tributaria o financiera. Aunque existen para emergencias, la Constitución y los tribunales suelen ser muy estrictos. No es barra libre para crear impuestos por decreto. Para nada. Si un gobierno lo hace, suele estar sujeto a mucho control judicial y, sobre todo, necesita que el Congreso lo ratifique después para que valga de verdad. No es un atajo fácil para evitar al Parlamento en temas de dinero. Entendido. Y la herramienta central donde todo esto se junta, donde se aplica la legalidad y se planifica todo para el año, es el presupuesto. La gran bisagra, decían los apuntes. Muy bien dicho. El presupuesto es una ley muy especial que hace dos cosas. Estima cuántos ingresos va a tener el Estado ese año. Impuestos, tasas, ventas. Sí. Y por otro lado, autoriza cuánto puede gastar como máximo cada ministerio, cada organismo, para hacer su trabajo y cubrir esas necesidades públicas decididas. Es como el plan anual de ingresos y gastos. Exacto. Y en Argentina, la Ley 24.156 de Administración Financiera, con sus reformas como la 27.430, es la que marca cómo se hace todo el ciclo. Cómo se prepara el proyecto, cómo se debate y aprueba en el Congreso, cómo se gasta el dinero durante el año y, muy importante, cómo se controla que no se pasen de lo autorizado. Es el instrumento clave para planificar, gestionar y controlar democráticamente la pasta pública. Has dado en el clavo. Clarísimo. La verdad es que ha sido un recorrido intenso, pero creo que bastante clarificador. Sí, hemos tocado los puntos esenciales. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de todo esto, ¿qué diríamos? Yo diría, primero, finanzas públicas es la economía del Estado, sí, pero siempre muy atada por la ley. Economía y derecho, juntos. Totalmente de acuerdo. Segundo, que la escasez lo mueve todo. Como no hay para todo, hay que elegir. Y esas elecciones son políticas, reflejan prioridades. Fundamental ese punto. Tercero, esa idea que me chocó al principio. Las necesidades públicas no están ahí, sino que se hacen, se construyen políticamente cuando el Estado decide asumirlas. Sí, recordar los ejemplos de salud, IBE, fútbol para todos. Exacto. Cuarto, que los servicios públicos, sean indivisibles como la defensa o divisibles como ir al médico, son la forma en que el Estado actúa para cubrir esas necesidades. El brazo ejecutor, sí. Y quinto, que la legalidad, todo por ley del Congreso, ojo con los decretos, y el presupuesto como herramienta central son básicos para la legitimidad, la planificación y el control del dinero de todos. Una síntesis perfecta de lo que hemos visto en las fuentes. Gracias. Y quizá, para cerrar, una reflexión que sale directamente de esto último que comentabas. Dime. Si aceptamos esa idea, que a mí también me parece muy potente, de que las necesidades se definen políticamente, que una demanda social se vuelve pública solo cuando el Estado la asume, ¿Sí? ¿qué nos dice eso sobre cómo funciona el poder en nuestra sociedad? ¿Qué mecanismos, qué presiones, qué intereses hacen que algunas demandas sí consigan esa etiqueta de necesidad pública y, por tanto, financiación estatal, mientras otras, quizás igual de importantes para otros grupos, se quedan fuera? Buena pregunta. ¿Cuáles logran llegar a la agenda pública y cuáles se quedan en el limbo, en lo privado, en lo comunitario o simplemente sin atender por el Estado? Tela marinera. No tiene respuesta fácil, claro. Pero darle una vuelta a eso nos ayuda a ver las finanzas públicas no solo como algo técnico de números y leyes, sino como un reflejo de cómo se distribuye el poder y se deciden las prioridades en una sociedad. Pues sí, una reflexión final muy interesante para seguir pensando.